La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control de máster, el ingeniero Luis Daza. En el campo internacional, pues las evaluaciones que hacen los organismos, especialmente la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, esa organización que tiene su sede en París y que tiene un grupo de investigación económica muy serio, técnicos muy importantes, con vasta experiencia, han venido planteando que el comercio mundial crecerá menos de lo previsto para el año 2025. Ya sabemos que el crecimiento global para el año entrante está entre el 3.2 y 3.3% del Producto Interno Bruto global. El mundo no se va a mover por un crecimiento económico muy fuerte para el 2025, pero sin embargo es positivo. Esta organización, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, pues nos hace reflexionar unos temas bien interesantes. O sea, en una época hubo una oleada, que era toda esa oleada neoliberal que decía que nosotros debemos hacer la apertura comercial, que los países deben abrirse completamente, y ahora, frente a estas guerras y a estos riesgos que hay, la pandemia también nos enseñó que por lo menos los países deben producir sus alimentos como seguridad para la población. No podemos traer, por ejemplo, desde la China, traer ajos o traer frutas desde Pakistán, porque realmente por costos es muy elevado, y segundo, pues lo puede producir Colombia en este caso particular, y si no lo produce para exportarlo, por lo menos lo produce para el consumo nacional. Entonces, esa teoría de libre comercio está muy cuestionada ya realmente con estas condiciones que están pasando, que hay problemas de seguridad aérea, en la zona del Medio Oriente no se está transitando con la misma facilidad, los puertos tienen también bloqueos, hay riesgos de bombardeos de Israel a Irán, y obviamente el petróleo puede subir del precio. Entonces, todos estos factores han generado que esta teoría neoliberal de libre cambio, de libre comercio, de que todo abierto, que todo es posible, que los países se integran y crecen y son más ricos, es una teoría que realmente en este momento, siglo XXI, 2024, 2025, no se puede aplicar a rajatabla. Por eso la OCDE, que es una organización neoliberal, que tiene expertos muy importantes, valiosos técnicos, están vaticinando que no crecerá el comercio mundial. Aún más, la guerra comercial China-Estados Unidos está vigente, o sea, no hay puertas abiertas, están subiendo aranceles, y precisamente todo lo contrario decía el libre cambio, que había que bajar aranceles, que al bajar los aranceles bajábamos los precios de los productos y que el mundo iba a competir. Pero realmente lo que le ha servido al comercio es a las multinacionales, porque los países realmente no se mejoran integración en educación, integración en salud, integración en apoyo social, sino que se ha hecho es una integración comercial de las multinacionales, más no de los países. Y eso es lo que ha debilitado a los estados. Entonces, en este análisis, Alejandro, inicial, es muy importante. No solamente damos el registro de lo que está pensando la OCDE, sino analizamos las implicaciones que tiene, que realmente, primero, la teoría del comercio internacional del libre está en cuestionamiento, o sea, eso no se está cumpliendo. China está subiendo aranceles a los productos de Europa, Estados Unidos también está subiendo los aranceles a los productos de China, Colombia acaba de subir aranceles para productos de acero de Perú, Ecuador y Bolivia, como éramos una especie de cerrar puertas, y le subió a 45% el arancel, y se espera que Colombia también suba el arancel para el acero de China, porque se está quebrando la industria nacional. Hay más de 15.000 empleos que están en riesgo en las Acerías del Río Boyacá, de tal manera que estos elementos son los que analizamos aquí en Panorama Económico. Vamos más allá de lo que dice la OCDE y analizamos por qué estamos viviendo una etapa distinta y por qué lo que el neoliberalismo planteaba, libre comercio, libertad cambiaria, libertad financiera, tasas de interés elevadas, eso ya nos está dando. Vamos a tasas de interés mucho más bajas, y naturalmente todos los bancos centrales del mundo están bajando tasas de interés. Para el 2025 la FED seguirá bajando las tasas de interés. El Banco de la República aspira para el año entrante bajar la tasa de interés, llegar por lo menos al 6%. Entonces estamos en una etapa distinta a lo que estaba promoviendo hace unos años el neoliberalismo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Donald Trump, toda esa escuela que está obviamente impregnada por economistas, porque ellos no son economistas,
ni Margaret Thatcher, ni Trump, que era un actor de televisión, y menos los otros candidatos, otros presidentes de otros países que no tienen conocimientos a fondo económicos, pero sin embargo aplican estas teorías asesorados por economistas neoliberales. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. ¿Y cómo están los indicadores? ¿Cómo cerramos esta semana? Dow Jones, Standard & Poor's, en fin, estos indicadores que son muy estratégicos en la economía global. Sí, hay algo muy importante. Primero, buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero de sonido, Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Haciendo también una globalidad de estos argumentos que veníamos hablando sobre el tema del neoliberalismo, yo pienso que los extremos son malos. Lo ideal es hacer algo que sea complementario, que dé oportunidad al crecimiento de todos, porque es que muchos de los globalistas hoy en día se volvieron aparentemente socialistas. Que les gusta es precisamente que se reparta, pero ellos tener una posición dominante. Se ha hablado mucho de George Soros, que está detrás de las sombras, manejando muchas cosas, con fundaciones. Se dice que está involucrado hasta con los temas de gobierno en Colombia, con el tema de Francia Márquez. Si vimos hace poco, le dieron una condecoración a Francia Márquez en Harvard. Bueno, ellos se tratan de promocionar, por ejemplo, todas las tendencias LGTB, todas las tendencias que se vienen con la Agenda 2030. Entonces es importante mirar quiénes son los que están detrás y realmente sí que están buscando, si es una economía que genere oportunidades o es una economía manejada por unos pocos, ¿no? Esto recordemos que, por ejemplo, también se hablaba mucho de las Big Tech, que son los que manejan todos los temas de información, de medios. Recordemos que Trump es un gran desarrollador de negocios, simplemente no especula, no habla, muestra resultados. Por eso, pues, también lo comentábamos, Estados Unidos se desarrolló mucho, bajando impuestos, retrayendo otra vez muchas industrias. Y en el tema también hay que mirar que hay muchos países que han sido exitosos abriendo sus mercados, ¿no? Lo nombrábamos mucho, el tema de países de Medio Oriente, que se pusieron de moda como Emiratos Árabes, Singapur, que queda en Asia, también países en Europa como Irlanda, se abrió mucho el comercio, bajó muchos impuestos. Entonces es importante generar la competitividad y hay algo que sí también es importante, que es proteger la industria nacional de los países, porque recordemos que a grandes actores como China, que producen economía de escalas por miles hasta por millones, pues obviamente competir con ellos no es fácil cuando se producen, por ejemplo, 100.000 automóviles, un país, 200.000 contra cantidades de 15, 18 millones de automóviles, por ejemplo, que produce China. Entonces hay que mirar eso, hay que proteger, pero también generar economías complementarias, porque recordemos que hay unos recursos que tiene el planeta que a la otra mitad le hacen falta. Por ejemplo, el caso de Corea, donde Corea se cierre, pues es un país que va a sufrir mucho, donde Japón se cierre es un país que va a sufrir mucho, porque son países que dependen mucho del mundo por sus materias primas, por las ventas que hacen al exterior. Y obviamente esto de las mal llamadas guerras comerciales son protecciones también que se hacen porque los socios no son muy transparentes, no son muy equitativos. Trump empezó a hacer esto, por ejemplo, en los Estados Unidos porque China tenía cerrados ciertos sectores, tenía restricciones en ciertas cosas. Entonces ellos les decían, seamos complementarios. Por eso hoy en día se ha puesto de moda el nearshoring o el friendshoring, que es precisamente algo que está tomando México con Estados Unidos, que le está conveniendo mucho a los dos. Uno, porque queda cerca, que es el nearshoring, y lo otro, que se vuelve un friendshoring también porque se ayudan mutuamente, se ayuda a desarrollar la región y ya Asia no seguiría teniendo la misma fuerza, sino en este caso, si se promueve en otros países de Latinoamérica como México, Colombia pudiera ingresar ahí, sería interesante y positivo. Mirando, por ejemplo, el tema de las tasas de inflación, vemos cómo se han movido las últimas, esto para el continente americano. Miramos, por ejemplo, que Bolivia pasaba de una inflación que viene subiendo del 5.19 al 6.18. Colombia, hay una noticia pues, positiva, sigue bajando la inflación, cae del 6.12%, el nivel de inflación, al 5.81%. En el caso de Uruguay, 5.57, cae al 5.32. México pasa del 4.99 al 4.58. Miramos países como de los que tienen más baja inflación en América. Miramos a las Bahamas, que pasa del 0.3 positivo
a menos el 0,5 negativo. En el caso de Costa Rica, pasa del 0,3 positivo al menos 0,1 positivo. En el caso de Panamá, del 0,79 al alza positivo, desciende al 0,34. Esto también cifra positiva. Recordábamos también El Salvador, pasa la inflación del 1,17, pasa al 0,58. Salvador es un ejemplo de todos los cambios que está teniendo y miren cómo tiene la inflación de baja, es algo muy importante. El tema de la seguridad, no solo jurídica, de orden público, también viene mejorando mucho. Es uno de los países que se va a volver muy atractivos en toda América. Muchos dicen que lo quieren volver una Suiza o una Irlanda, quieren volverlo un hub de negocios, un hub financiero y un hub de atracción de capitales. Por eso están trabajando mucho en seguridad y los indicadores pues les ayudan también. Vemos que Estados Unidos pasa de una inflación del 2,5 al 2,4%. En el caso de Guatemala también desciende del 3,07 al 2,11. Y Perú, cerramos esta lista que pasa del 0,3 al 1,78%. En México bajó la inflación y cierra al 4,58%, que es interesante porque está controlándose la inflación también en México y se espera que la tasa de interés también baje 25 puntos, baje a 10,50, de tal manera que todos los países van con esa tendencia, controlando la inflación y bajando tasas de interés, que es muy interesante para la economía de cada uno de estos países, pues que se reactiva, lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones, se reactiva la producción, la gente puede acudir a financiar su vivienda con tasas de interés más económicas, se puede reactivar la construcción, lo está viviendo Colombia, ya se está reactivando la construcción, igualmente se pueden comprar más vehículos porque la tasa de financiación es mucho más económica, las empresas del Estado también pueden adquirir algunos créditos específicamente para obras de infraestructura, para, en fin, mientras reciben los recursos del Estado a nivel nacional. Entonces, sirve para los estados, para las familias, para las empresas, que la tasa de interés baje porque nos volvemos más productivos y menos especulativos. Son economías que realmente van hacia lo real y no hacia la parte ideal, sino cómo industrializar al país, reindustrializarlo. Y eso se logrará con financiación mucho más económica, porque vendrán industrias, vendrán empresas, las mismas empresas podrán ampliar sus plantas de producción si tienen recursos para materias primas, recursos para maquinaria y equipo y financiación para poder importar maquinaria y los bienes que necesitan. Entonces vamos en esa escalada. En el caso de México es una buena tendencia que la estamos viviendo. No sé cómo se ve el panorama también en otros países, pero realmente son casos referentes bien importantes. Argentina también viene bajando la inflación, que es importante, no tiene ya los mismos indicadores. Entonces son elementos que pueden ayudar a América Latina. Hemos repetido en varias ocasiones, independientemente de los presidentes, lamentablemente aquí tenemos unas divisiones muy profundas, o sea, estamos perdiendo el tiempo, o sea, mientras estamos atacándonos personalmente, Maduro contra Milei contra los presidentes de Colombia, en fin, América Latina está perdiendo valioso tiempo de integración como una región, la Unión Latinoamericana, una moneda única, pero con soberanía monetaria en cada país, o sea, manteniendo la moneda en cada país y no repitiendo lo que Europa pues ha pasado, que es la moneda que es el euro, pero hay muchos países que perdieron su soberanía monetaria. El Reino Unido no quiso abandonar su moneda, la mantuvo desde luego su moneda en este caso, y obviamente logró manejar su política monetaria de manera autónoma. Eso tiene que hacer América Latina en el futuro, cómo manejar una moneda única, el latín podría ser, pues, dar un nombre, y tener cada país su moneda para tener una soberanía monetaria, tener la posibilidad de devaluar o revaluar la moneda para estimular o mejorar la producción y las exportaciones de un país. Entonces, en eso estamos, en ese reto estamos. Tenemos las materias primas, pero tenemos unos líderes con unos egoísmos impresionantes. Cada uno quiere ser el que creó el mundo cuando ellos nacieron y se va a acabar el mundo cuando ellos se mueran. Y eso es una mentira. Las sociedades en conjunto son las que construyen los cambios. Y cuando se forman esos caudillos de derecha o izquierda, lo que hacen es destruir los tejidos sociales. La sociedad termina pensando que hay un salvador, que hay una persona que vino al mundo a salvar la humanidad, y es lamentablemente cuando se le entregan unos ultrapoderes, como en el caso del primer ministro de Israel, que pues obviamente se cree el magnate del mundo y está tratando de acabar con Medio Oriente.
Eso es básicamente el análisis que hacemos de acá desde Panorama Económico frente a estos hechos que se están presentando en materia económica. Sí, y hay que mirar también obviamente el otro ángulo, que es que los que empezaron a atacar a Israel fueron precisamente en la Franja de Gaza, ¿no? Precisamente yo digo que si se quiere hacer realmente paz, pues toca ir a la historia también un poco, hacer acuerdos y conciliar. Y ninguna parte, pues abusar de ninguna, en este caso en Medio Oriente, de los países, porque pues también recordemos que Israel ha sufrido mucho, siempre todos, casi todos sus vecinos, pues han querido acabar con Israel. Pero hablando de tasas, miramos, por ejemplo, las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Miramos en Venezuela, la última es 59.26, su porcentaje, Argentina 40%, Haití 17%, la tasa de interés por parte del Banco Central, Ecuador 11.12, Brasil 10.75. Recordemos que Brasil tiene una inflación que está más baja que la de Colombia, México. Recordemos Brasil, tasa de interés 10.75, México 10.50, Colombia pasaba de 10.75 a 10.25, bajaba 25 puntos básicos. En el caso de Costa Rica, vemos de 4.75, queda estable, Canadá 4.25, venía de 4.50. Los Estados Unidos, recordábamos que se habían bajado también 50 puntos básicos, que pasaba del 5.50 al 5%. Países como Chile, del 5.75 al 5.50, Perú del 5.25, que quedaba estable también. Y veíamos países del Caribe, como República Dominicana, que bajaba del 6.75 al 6.50%. Y básicamente, pues la Reserva Federal se prevé para el año entrante 2025 que baje la tasa de interés de referencia, la que establece la Fed, como aquí la que establece el Banco de la República. Lo hemos explicado en muchas ocasiones, esta tasa de interés no obedece a la oferta y demanda del mercado, no obedece a la oferta y demanda de dinero en el mercado. Es una tasa administrada por las juntas centrales de los bancos. Toman la decisión unos expertos. En el caso de Colombia, 7 economistas hacen parte de la Junta Directiva del Banco de la República y tienen unos equipos económicos muy robustos que estudian en la inflación, estudian la tasa de empleo, la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, cómo está la balanza cambiaria, la balanza, el déficit fiscal, en fin, todas las variables necesarias para tomar decisiones de la tasa de interés. Obviamente a veces se pasan de calidad, ¿no? Te terminan pues hasta estudiando si el clima es un fenómeno que también está influyendo en el factor económico. Pero de todas maneras lo importante es que la Fed para el año entrante bajará la tasa de interés y se espera que por lo menos baje al 3,5% la tasa de interés, la Reserva Federal para el año entrante, en esa escalada que vamos registrando acá en Panorama Económico, bajista, o sea que las tasas de interés en todos los países del mundo van a bajar a pesar de las diferentes alternativas que cada país escoja. Miramos acá dentro de la Bolsa de Nueva York, hablando de panorama internacional, las acciones movidas en el día de hoy en la bolsa de Wall Street, esto en la ciudad de Nueva York. Tesla hoy desciende hoy desciende con fuerza, menos el 8.82% y cierra en los $217 con 70 centavos cada acción. Nvidia, que recordábamos es una de las acciones más apetecidas en el mercado, que ha tenido los últimos meses un incremento en su bursatilidad y es una compañía estratégica, todo lo que tiene que ver con el tema de microchips, semiconductores, la vemos hoy cerrando en los $134 con 80 centavos. Esta sí cierra levemente, casi plana, en menos el 0,01%. AMD, $167 con 89 centavos, cierra positivo en el mercado, 2.26%. Trump Media, que es una compañía precisamente que pertenece al expresidente Donald Trump, cierra en los $25 con 28 centavos. Esta cierra positivo con fuerza en el 4.81% al alza. Estas son de las acciones más interesantes en el mercado. Y si vemos los indicadores, los índices que agrupan a las principales, en la bolsa de los Estados Unidos vemos al Dow Jones, que cierra en los 42.863 puntos, sube levemente el punto 97%, el Standard & Poor's 500, cierra también al alza en el 0.61%, este cierra en los 5.815 puntos. Recordemos que este índice agrupa a las 500 más representativas del mercado en la bolsa de los Estados Unidos. Y cerramos con el Nasdaq, esto dentro de la bolsa de Estados Unidos,
que cierra en los 18.341,76 y este cierra positivo en el 0.33%. Pero si vamos a mirar otras bolsas a nivel internacional por fuera de Estados Unidos, vemos bolsas como el Bovespa en la bolsa de Sao Paulo, que cierra en los 30.007 puntos, este desciende levemente el 0.27%, recordemos negativo. Miramos el índice DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, que cierra en los 19.373 puntos, este sube levemente el 0.85%. Muchos dicen que Alemania puede tener un descenso entre este y el próximo año. Muchos están hablando de una posible recesión porque dicen que la industria alemana ha tenido un impacto, todo el tema que ha tenido con el desapalancamiento que tuvo con Rusia durante muchos años, que como que esto le está pasando factura, porque recordábamos que el gas y el petróleo era uno de los fuertes que le proveía esta materia prima era Rusia. Obviamente con estas sanciones pues ya les ha tocado importar petróleo y gas de otros países a un costo mayor. Entonces esto pues está pasando factura, entre otras cosas. Miramos el CAC de París en la bolsa de Francia en los 7.577, este sube levemente en el 0.48%. Miramos el índice Eurostock que cierra en los 5.004 y cierra en el 0.68%. Bolsas como el IBEX, recordábamos también, es una bolsa importante en Europa, pues obviamente no es de las más importantes, pero sí tiene buen movimiento. Miramos que hoy cierra en los 11.720 puntos y así cerramos con el tema de indicadores de bolsas internacionales. Sí, Estados Unidos tiene unas reservas, subió sus reservas de petróleo, 5,8 millones de barriles de petróleo tiene la semana pasada registrados Estados Unidos como reserva, que es muy importante en esta coyuntura que estamos viviendo, porque lo ha dicho el presidente Joe Biden y se lo ha dicho a Netanyahu, al primer ministro israelí. Si usted ataca los centros petroleros, los núcleos de producción de petróleo de Irán, esto puede generar una escalada alcista de precios y eso ha generado nerviosismo en el mercado. De tal manera que la idea es que Arabia Saudita, que pues obviamente ha tratado de disminuir en la OPEP su oferta petrolera, pues eso ha permitido que esta semana, como lo comentaba Alejandro, pues ha habido una tendencia alcista del petróleo, no un incremento muy significativo, pero de todas maneras WTI y Brent tuvieron un pequeño incremento esta semana, de tal manera que hay todavía nerviosismo en el mercado internacional. Pero en esto hoy tenemos una entrevista muy interesante con el director de Estudios Económicos, el director ejecutivo de Estudios Económicos del Banco de la Vivienda, Andrés Langerbach, que nos va a dar precisamente esta coyuntura global. Entonces, vamos con la entrevista que hoy hemos preparado para nuestra audiencia de Panorama Económico. Hoy nos acompaña en Panorama Económico, en La Voz del Derecho, el director ejecutivo de Estudios Económicos del Banco de Vivienda, Andrés Langerbach, que nos va a comentar básicamente los principales aspectos del libro que lanzó la vivienda recientemente sobre la perspectiva económica 2025. Pero iniciemos con el panorama global, Andrés, el tema cómo está Estados Unidos, cómo está China, cómo está India, cuál es la perspectiva 2025 en materia económica con estos tres países que son protagonistas en el mundo. Sí, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, el panorama internacional es parecido en 2025 al que tuvimos en 2024 en términos globales. Sin embargo, la composición de los crecimientos es un poco diferente. Estados Unidos es una economía que debe desacelerarse algo el próximo año. La economía europea, que tiene un muy mal año en 2024, debería repuntar algo. Y entre los países emergentes, pues la noticia que estamos viendo el próximo año y que seguirá por muchos años es que China continúa desacelerándose y la India continúa mejorando su perspectiva de crecimiento. O sea que ahí se compensan, ¿sí? Europa compensa el menor crecimiento de Estados Unidos y la India compensa el menor crecimiento de China.
Sí, en materia de tasas de interés, ¿cómo se está viendo? La Reserva Federal seguirá la tendencia bajista, disminuyendo tasas de interés, y obviamente el mundo también con esa tendencia. Sin duda, sí, se prevé que tengamos el próximo año 4 producciones de tasas por parte de la Fed, llegando a una tasa al final del año probablemente alrededor del 3.25%, 3.5% en diciembre del 2025, que es un alivio para todo el mundo, ¿no? Realmente las tasas en Estados Unidos son como el piso de las tasas a nivel global. Entonces, si Estados Unidos baja tasa, nos ayuda aquí en Colombia incluso a bajar las tasas también. Y en materia de Producto Interno Bruto, ¿qué perspectiva tienen ustedes 2025 global? ¿Cuáles son las cifras aproximadas? El mundo debe estar creciendo a una tasa del 3.2%, que es, curiosamente, es muy semejante a la que vamos a tener registrada para este año. Y pasemos a Colombia. Entonces, ¿cómo sería? Desde luego, todo lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo en general, afecta a Colombia. Colombia seguiríamos con una perspectiva de bajar también tasas de interés, siguiendo la tendencia global. Sí, nosotros creemos que por fin en 2025 la meta de inflación del Banco de la República se va a obtener hacia el segundo semestre del año, casi que hacia el tercer trimestre del año. Ya veremos inflaciones entre el 2 y el 4, y finalizando el año con una tasa del 3,5%, y eso permitiría que el Banco de la República siga bajando sus tasas. Hay un elemento importante que tenemos el próximo año, que es, Luis Alberto, el cambio en 2 miembros de la junta directiva del banco. Y eso pues genera mucha expectativa sobre qué puede pasar con la política monetaria, porque el ministro de Hacienda ha sugerido que quiere un cambio de ideas, ¿no? en la junta, y eso genera algo de incertidumbre finalmente sobre cuál puede ser la trayectoria de tasas, pero en principio pensamos que la tasa debería llegar al 6% del Banco de la República al finalizar el 2025. Y en materia de inflación, ¿lograremos el año entrante bajar la inflación? ¿Cómo cerramos este año 2024 y cuál es la perspectiva 2025 en inflación? Bueno, para el mes de octubre estamos previendo que la inflación continúa su descenso. Para el mes de diciembre vamos a tener una inflación muy cercana al 5.5%, eventualmente, probablemente o posiblemente con alguna noticia positiva de algo menor, no mucho menos que eso, pero sí significa un contraste importante frente a la inflación que vimos el año pasado. Y naturalmente, la producción, ¿cuáles serán los sectores estratégicos de reactivación económica 2025? Sí, digamos que ahí estamos viendo recuperaciones importantes en sectores, realmente todos los sectores, excepto uno en la economía colombiana, deberían estar registrando crecimientos positivos el próximo año. El sector que no creemos que alcance una cifra positiva es el sector de construcción de edificaciones, que pues vimos una caída muy fuerte en ventas el año pasado, y eso se materializa prácticamente 2 años después, ¿no? Porque la mayor parte de las ventas son preventas, se hacen sobre planos, y el periodo constructivo demora 2 años. Entonces, pues, digamos, esa caída del 2023 se refleja 2 años después. Pero el resto de sectores debería tener un crecimiento positivo. Yo destaco por su importancia y por el cambio que estamos previendo una mejoría para el sector de comercio, que es notable. El sector financiero también pensamos que va a tener un repunte importante en su crecimiento. Tanto comercio como el sector financiero deberían crecer a tasas cercanas al 5%. Alguna desaceleración en el sector agropecuario, ese sector está creciendo este año cerca del 8%. Es muy difícil que pueda crecer a la misma tasa, entonces desaceleraría su crecimiento. Pero en términos generales te puedo decir que el panorama es positivo para exceptuando ese sector de edificaciones. Y finalmente, en el libro de perspectiva del Banco de Vivienda,
alcanzaron a incluir aspectos o influencia o efectos de esta geopolítica que estamos viendo, del conflicto en Gaza, en Egipto, en la zona del Medio Oriente, el Líbano, todo eso que puede afectar precios de petróleo, eso puede inducir a incremento de precios globales? Bueno, sí, hay un apartado que incluye un cuadro donde denunciamos cada uno de los 8 conflictos globales que estamos observando en este momento en el mundo. El de Rusia-Ucrania continúa, el de Israel frente a Hezbollah es otro, pero hay otros conflictos potenciales en el mundo, ¿no? El de Taiwán, por ejemplo, es un conflicto que está ahí y que puede reactivarse en cualquier momento, por ejemplo. En el tema de petróleo es difícil. Lo que hemos visto es que los mercados siguen en duda sobre cuál es el impacto real del conflicto entre Israel y Hezbollah, porque digamos que los ataques que se han hecho por parte de Irán a Israel no han tenido daños importantes. Por otra parte, la región de Israel no es específicamente crítica para los movimientos importantes de petróleo. Es muy crítica el estrecho de Hormuz, porque por ahí pasa un porcentaje importante del petróleo en el mundo. Pero digamos hasta ahora, el conflicto no ha trascendido a un bloqueo o a una amenaza de bloqueo o de paralización de producción de petróleo en Irán. Y creemos que no lo hará. En esa medida, yo te diría que más bien en términos de petróleo, lo que estamos viendo son fuerzas bajistas en el precio, no alcistas. Y las fuerzas bajistas se originan sobre todo en el tema de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha venido restringiendo su producción, recortando su producción con el fin de mantener los precios altos, pero lo está haciendo a costa de su propio beneficio, ¿no? Porque Colombia o Estados Unidos o Canadá nos beneficiamos de esos precios altos que Arabia Saudita está generando. Pero los que menos se benefician de alguna manera son ellos, y uno podría ver un cambio en la conducta de ese país en torno a su oferta, con lo cual el riesgo de que los precios del petróleo bajen, yo diría que es un poco más alto que lo que suban, sí. Perfecto, Andrés, pues muchas gracias, y quedan muchos temas, el tema de acciones, el tema de renta fija, en fin, pero lo abordaremos en una siguiente entrevista que sin lugar a duda tendremos la oportunidad de realizar acá para Panorama Económico en La Voz del Derecho. No, muchísimas gracias como siempre, Luis Alberto, un saludo para usted y toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, continuando con los análisis, estábamos mirando los precios de las materias primas como el crudo WTI, que es el petróleo, hoy cerrando al cierre de los mercados en los $75.74, cayendo levemente menos el 0.13%. En el caso del crudo Brent, cierra en los $79.14 y también cae levemente en menos el 0.31%, una materia prima que venimos viendo como refugio de capital muy interesante y que nos hacemos preguntas por qué viene subiendo tanto, si es que muchos están viendo que el panorama global se puede resentir porque se están refugiando mucho en esta materia prima por excelencia a nivel de refugio de capitales, que es el oro. Hoy lo vemos cerrando en $2.672 la onza y la vemos subiendo el 1.27%. Veíamos que este año el oro venía haciendo nuevos máximos históricos. Y esto lo que nos refleja es que muchos de los bancos centrales, grandes inversionistas, privados e institucionales, se están refugiando en este metal precioso porque pueden estar previendo algo que se pueda venir a futuro de inestabilidad financiera o de crecimiento u otro tipo de circunstancias, ¿no? Es un activo de protección. Recordábamos, oro cierra en los $2.672 por onza. La plata, que es otro refugio de capitales a nivel global, cierra en los $31.74 y esta cierra el 1.60%. En materias primas,
que son vitales, esenciales para muchos países del mundo, como Colombia, porque recordemos que en Colombia pues la principal exportación de nosotros como país es el petróleo. En el caso del WTI, hoy cierra en los $75.72. Este sube, recordábamos, el 0.18%. Recordemos precios en tiempo real. Y el Brent, $79.14 y cae negativamente en menos el 0.33%. Le damos la bienvenida a Jimena Charri desde Los Ángeles, California, que hoy nos va a analizar un tema varios temas interesantes, ¿no? Uno que tiene que ver con el decreto 1239 del 2024 sobre el mercado de valores. Y otro tema también muy interesante, todo lo que tiene que ver con las cifras de remesas, que son bien importantes en la economía colombiana y en general en América Latina. Bienvenida, Jimena. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Un fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos en 16 grados a esta hora en la mañana y tendremos aproximadamente unos 28 grados para este fin de semana. Y bueno, doctor, arranco con el panorama nacional. Pues mire que el decreto 1239 del 2024 es el decreto por el cual se modifica el decreto 2555 del 2010, esto en relación con los diferentes instrumentos que contribuyen a la liquidez de mercado de valores y se dictan otras disposiciones. ¿Cuál es la importancia? Pues miren, según lo publicaron en las principales páginas web referentes al mercado de capitales, pues miren que esta noticia es muy buena para el mercado de capitales, ya que al expedirse este decreto, cuyo objetivo principal es fomentar la eficiencia y la competitividad del sector, este decreto busca lograr una mejor formación de precios, facilitar la entrada y salida de inversionistas, ampliar el número de emisiones y fortalecer la confianza en el mercado. Entre sus principales puntos, pues dice el documento, se permite la formación de liquidez no solo para acciones, sino también para títulos de renta fija y derivados con financiación de terceros interesados. Se modifican también los criterios para que los emisores sean clasificados como conocidos o recurrentes, facilitando el acceso a la inscripción automática. También se ajustan los requisitos para aplicar al cupo global de emisión a través de programas de emisiones y colocación. Este decreto habilita a los establecimientos de crédito a calificar voluntariamente sus emisiones de bonos ordinarios siempre que cuenten con una calificación de emisión o de contraparte. Se eliminan los límites mínimos de monto para las emisiones de bonos y papeles comerciales, así como el plazo mínimo para los bonos. Por último, dice el comunicado, se introducen modificaciones específicas para mejorar la asesoría y fortalecer los mecanismos de financiación en la adquisición de valores y ampliar los servicios que pueden ofrecer los custodios. Esto pues muy importante para el tema de mercado de capitales y desde luego pues ahí pueden consultar en la página web toda la información. Y bueno, un tema que me parece desde luego no podemos dejar de mencionarlo es, recordemos que el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Para ello pues quiero contarles unos datos pues bastante preocupantes y son los siguientes. Miren, en lo que va corrido del 2024 han habido 3.145 muertes por suicidio. Esto es el 10% con respecto al año pasado. Esto desde luego es un indicador que nos dice que no estamos atendiendo la salud mental de los colombianos. Para ello pues es importante recordar que siempre habrá una persona que esté dispuesta a escucharlos. Hay muchas líneas de apoyo, profesionales de la salud dispuestos a ayudar, a escuchar, a entender y comprender. Interesante este dato, pues obviamente en el tema de esto, pues más que un psicólogo, pues muchos de los problemas que le pasan a las personas es una crisis y esa crisis toca resolverla de raíz, ¿no? Por eso también existen muchos consultores como muchos coaches de las distintas ramas
que ayuden a una persona a salir, a ser resiliente, cosa que a veces o en su mayoría no enseña el sistema educativo, el modelo educativo desde los colegios, las universidades. Estar reprobando a una persona todo el tiempo en cambio de estar ayudándola a fortalecer sus habilidades y estar creciendo es lo que debe ser la educación. Por eso muchos hablan de que debe haber una transformación real, porque es que el ser, cuando hay formadores, profesores, deben es ayudar a que la gente sea resiliente, que desarrollen capacidades, que se puedan defender por sí solos y que puedan trabajar en equipo, ¿no? Que eso es a lo que llevan, por ejemplo, sociedades que nos han demostrado que trabajando en equipo salen adelante. Recordábamos sociedades muy organizadas, desarrolladas, el caso de Noruega, el caso de los países nórdicos, el caso de países de Asia como Singapur, Irlanda, que estaba en la pobreza, creció. Es importante y no engañar a la gente y decirle realmente de dónde salen las cosas, cuáles son los sistemas efectivos y cuáles son los sistemas realmente inclusivos, pero para el desarrollo, no para que muchas veces el Estado se sienta el papá de todos, porque es que resulta que es que el Estado, nosotros salimos de las monarquías precisamente para tener libertades y para decirle al Estado, los que gobiernan el Estado, los ejecutivos del Estado, que sirvan esa a la ciudadanía, a los seres humanos. Mirando en panorama nacional, valores de interés para la economía nacional, miramos a la acción de Ecopetrol en los 1.855 pesos, hoy cerrando levemente con un alza del 0,82%. Recordemos que JP Morgan fue una de las que degradó esta acción, pues por el manejo que ha tenido el gobierno Petro con respecto al sector petrolero, a los impuestos, cosa que de pronto a nuestro invitado faltó hacer la pregunta, el tema de los impuestos, cómo ha precisamente degradado el crecimiento del país. Y en el tema de mercado de capitales es muy interesante siempre ir al tema también tributario, porque lo que están buscando los inversionistas es más generación de valor, más crecimiento, más utilidades, y si obviamente un Estado por ineficiencia, por falta de desarrollo, quiere coger más dinero de la gente a través de los impuestos, pues obviamente esto castiga a los sectores y entonces se vuelven unos discursos que en la práctica no tienen precisamente ese apalancamiento para poder crecer, ¿no? Esto en el caso, por ejemplo, de todos los activos que se transan en las bolsas de valores, que son los activos que manejan precisamente prácticamente la economía global, porque ahí se transan materias primas, se transan las acciones de las empresas, se transan monedas, bueno, y como lo decíamos, activos que son tan importantes y estratégicos. Recordábamos, precio de Ecopetrol 1.855 pesos, cierra hoy viernes y rebota levemente al alza en el 0,82%. Estábamos mirando también temas importantes como el caso de, recordábamos que la meta de inflación en Colombia es el 3%, la inflación anual está en el 5,81% y recordábamos que la tasa de interés por parte del Banco Central había quedado en el 10,25%. Y mirando el movimiento del dólar en esta semana, otros también siguen mirando con pánico que otra vez el dólar parece que no quiere bajar, y eso que las tasas diferenciales entre la de Colombia y Estados Unidos pues siguen teniendo un buen margen, y eso que Estados Unidos bajó la tasa, Colombia la sigue teniendo por encima del 10, recordábamos 10,25, pero el dólar volvió a tocar los $4.200 arriba. Hoy cierra en el mercado levemente negativo en menos el 0,61% y cierra el dólar en el mercado en los 4.209 pesos por cada dólar, cerrando hoy en el mercado, recordábamos, por encima de la barrera de los 4.200. Esta norma que mencionó Jimena Charri, bien importante, porque estimula el mercado de capitales. Lo que siempre se ha discutido en Colombia es eso, cómo democratizar el mercado de capitales, que las personas puedan llegar a una central o electrónica o física, pero puedan invertir desde pequeñas unidades de acciones y no tengan que ser grandes inversionistas para que se puedan ingresar a estas plataformas. De tal manera que la democratización es un principio fundamental para que más gente, más personas puedan vincularse al mercado de acciones y al mercado de valores. Esta norma es bien interesante para analizarla en detalle en próximos programas. Otro elemento importante de la economía colombiana y que ha pasado muchos gobiernos es la informalidad. En este momento, este año vamos a cerrar con un 56% de informalidad,
O sea, si uno toma una tasa de desempleo del 10,5%, por ejemplo, y le suma una del 56% de informalidad, que eso lo hemos mantenido durante muchos años en Colombia. Uno recorre las ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, y ve los centros urbanos completamente pues, congestionados de vendedores informales. Y eso es porque precisamente la economía real no está respondiendo, o sea, el aparato productivo. No hemos hecho reindustrialización. Hay muchas empresas internacionales y muchos productos de extranjeros que se están tomando el mercado nacional. Y al paso que vamos, si los empresarios colombianos no se integran, no se organizan y realmente tienen organizaciones mucho más fuertes, pues vamos a terminar sin industrias colombianas, sin empresas colombianas, sino todo en manos de empresas chinas, de empresas extranjeras. Ese es el reto que estamos teniendo. Y la gran masa de la población seguirá en la informalidad si no tenemos empresas formales en Colombia, empresarios colombianos, o pueden haber empresarios que hagan alianzas estratégicas con empresarios de otras nacionalidades. Pero la idea central es que los países mantengan su soberanía en cuanto, por ejemplo, la propiedad de la tierra en materia de los nacionales, o sea, o de empresas, o de personas, o de familias, porque si empezamos a vender gran parte del territorio a países o a personas de otros orígenes, pues lamentablemente pasa que en algún momento determinado no tendremos ni la seguridad alimentaria porque serán multinacionales de China las productoras de los alimentos colombianos y ellos terminarán determinando qué se deja para el consumo colombiano y qué llevan ellos para el consumo exterior. Ese es el gran reto que tenemos. No solamente son los problemas del Consejo Nacional Electoral, los pequeños problemas parroquiales frente a la presidencia de la República, que si hay golpe blando o no hay golpe blando. Y los problemas de largo plazo estructurales, los decimos aquí en Panorama Económico, no son problemas de la coyuntura del debate pequeño, sino hay unos grandes debates. O industrializamos al país, fortalecemos el agro colombiano, o entregamos las tierras colombianas y las empresas colombianas a extranjeros, y naturalmente el país no queda con ningún tipo de soberanía. Y lo que necesitamos es empresarios colombianos que lideren grandes procesos en Colombia y no empresarios que terminen vendiendo la mayoría de sus empresas a inversionistas extranjeros, que no tengamos centros de decisiones en Colombia, sino centros de decisiones en China, en la India, en otros sitios del mundo, menos en Colombia. Esos son los retos reales de la economía colombiana en los próximos años. Eso es algo muy importante y también mirar que, por ejemplo, el presidente hace unas semanas estaba inaugurando un parque solar, creo que en Sucre o en Córdoba, que era de 2 compañías multinacionales, ¿no? Entonces el que habla de los ricos y los riquillos, pues a quién le está dando el dinero, y esto creo que es de una familia suecas. Bueno, es un consorcio que fue entre españoles y suecos, y obviamente pues estos son pues gente también muy rica, muy poderosa, pero estos sectores estratégicos sí es vital que en Colombia pues gran parte somos los dueños, y si se necesita hacer obviamente asociaciones con extranjeros, que es importante que también hagan transferencia de tecnología, transferencia de desarrollo, para que obviamente también se pueda quedar aquí el dinero, el desarrollo y la transformación. Si bien es cierto que debemos abrir una economía, también la debemos hacer complementaria y que sea sólida en la asociación, que es muy importante. Pero yo voy para que todo esto se desarrolle, ¿qué debe haber? Un Estado que sea austero en el gasto, que no sea despilfarrador en unos escenarios que no tenemos alto crecimiento, que se ajuste el cinturón, que corte los gastos inoficiosos del servicio público, que corte las prebendas inoficiosas del servicio público, que haga un gasto inteligente, que en estos temas que hablamos de mercado de capitales y de las bolsas de valores, que es vital y crucial para un país porque ahí se manejan todos los activos más importantes de la nación, de cualquier país, es importante mirar que hay que bajar los impuestos, porque eso es lo que atrae inversión extranjera, eso es lo que atrae también a los inversionistas nacionales, pequeños, medianos y de alto volumen, o sea, los grandes, los profesionales. El impuesto es lo que ayuda a la inversión, a la generación de valor, a que la gente, por ejemplo, no dependa solo de un sueldo, porque eso es algo que analizaba de la informalidad, y le iba a hacer una pregunta a Luis Alberto para que la respuesta sea concreta. ¿Por qué el país es informal y por qué la gente busca la informalidad? Porque es que hoy en día, pues miremoslo también, muchas personas no quieren ser empleadas. Muchas veces las personas también quieren ir por ser independientes, generar sus negocios, generar sus lucros de forma independiente. Entonces, obviamente, con tanto impuesto y con tanta traba a veces, es que el ser humano coge ese camino porque no ve una vía,
no ve un tema de proyección. Recordábamos que Colombia está en un sitio muy estratégico, estamos en la mitad casi que del mundo. Recordemos que la mitad del mundo es declarada en Quito, Ecuador. Nosotros somos país vecino. Tenemos un puente comercial a nuestra izquierda, que es Panamá. Tenemos 2 océanos, estamos en toda la mitad de América, estamos entre la mitad de África, Europa y Oceanía y Asia. Entonces tenemos tantos factores, estamos en toda la mitad del globo, que no estamos aprovechando ese margen diferencial geográfico y de posicionamiento. También tenemos un plus y un privilegio con el tema de climas, con el tema de suelos, tierras, altitudes. Entonces es maravilloso, pero a esto debe hacérsele una conciencia a los estudiantes en las universidades, no tanto con esos modelos retrógrados, sino eficiencias financieras y matemáticas. ¿Cómo salimos en una economía con superávit para dejar el déficit? ¿Cómo dejamos de financiarnos siempre al debe con los déficits y cómo generamos unas cuentas sanas? Recordábamos que en inteligencia financiera siempre en finanzas personales, en finanzas empresariales y en finanzas estatales, si siempre el modelo está creado para que siempre haya un superávit, pues es un país que va a haber en crecimiento y son unos políticos que no van a ver el Estado, ¿sí?, de los 3 poderes para mirar cómo despilfarran y cómo se sienten reyes en una monarquía que no debe ser existente. Esto hablando de las diferencias financieras. Mirábamos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo porque es que también se recoge a veces mucho dinero en impuestos, pero se reparte entre los políticos y entre los que manejan los poderes, que muchas veces no tienen ni la eficiencia ni la inteligencia, no han creado grandes negocios, no han creado grandes márgenes, no saben realmente cómo se genera valor, sino cómo se reparte. Entonces es un tema de conciencia y de mirar también de forma práctica, copiar los modelos que han sacado a los países de desarrollo, lo hemos nombrado muchas veces, y es seguir esos modelos y también tener una educación de calidad, decirle a la gente la verdad y comprobársela con números. Sí, ya estamos llegando al final de Panorama Económico con la dirección del doctor José Gregorio Hernández, y en estos últimos minutos, pues obviamente lo que Alejandro comentaba, desde luego que la informalidad no es una situación que la inventó ni otras administraciones, esto viene estructuralmente. Desde Lauchin-Kerry, cuando se trató de hacer urbanizaciones o ciudades, se generaron desplazamientos de la población forzados, o sea, se llevó a que las ciudades fueran creciendo rápidamente y tuviéramos el 70% de la población en las ciudades y el 30% en las áreas rurales. Ese desplazamiento sin capacitación lleva a la informalidad de entrada. Uno puede tener un desplazamiento con personas que no han sido capacitadas para vivir en las ciudades, con una formación empresarial o con una formación de empleado o trabajador para las empresas que se estaban formando en las ciudades. Ese es uno de los primeros factores de la informalidad. Después eso se incrementa con los conflictos que hemos vivido en Colombia, el conflicto armado, o bien por las guerrillas, o bien por el paramilitarismo, porque el paramilitarismo en Colombia hizo una reforma agraria invertida. Luis Alberto, pero ahí venía una pregunta. Económico y los factores, por ejemplo, de violencia que vive el país. Usted, de acuerdo. En una región donde está en conflicto armado en este momento, ¿qué pasa con la población? Se desplaza. Sí, de esa población no tiene formación académica para trabajar en las ciudades. Son campesinos que viven de la agricultura y no puede formar una persona para trabajar en una empresa de un día para otro, porque ya ella tiene históricamente una formación, una fuente laboral que es el campo, es la agricultura. Y su formación empírica. Dentro de todos los factores que se están dando. Pero como nos quedan 30 segundos, le escucho su comentario, Alejandro. Sí, ahí el tema muy importante, Luis Alberto, también es ver el sentimiento de la gente, porque mucha gente prefiere también estar en la informalidad, ¿no, Luis Alberto? Y eso también es por el tema de impuestos, muchas cargas. Yo creo que los que hemos formado empresas sabemos que formar empresa en Colombia no es fácil. Muchos de los que surgen, no todos, pero muchos de los que surgen es porque tienen buenas palancas o tienen buenos factores diferenciales, porque competir en un mercado donde los costos y los impuestos son altos y las instituciones del gobierno a veces son muy lentas, muy perezosas y en algunos casos también corruptas, porque le exigen a la gente que si quiere que le saque algo rápido pues tienen que pasarles platos, si no pues dejan eso un año, 2 años, 3 años. Entonces esa reforma al Estado se tiene que dar para que el Estado sea más eficiente, para que trabaje para la gente. Pero Luis Alberto, ¿usted no cree que
precisamente si la gente también busca mucha informalidad, es por todas estas cosas que no ve al Estado como un amigo, sino como un opresor y un enemigo. Esto es lo que tiene que ver con el tributo. O sea, usted va a mirar, por ejemplo, mucha gente que prefiere vender cosas en la calle pero no arrendar un local. Usted ve que hay mucha informalidad y precisamente es gente que vive de eso todos los días, no paga impuestos, pero es un modo de supervivencia. Y muchas veces no se quieren formalizar es porque ven que todos esos tributos pues le van a quitar competitividad o en la supervivencia le van a quitar viabilidad, ¿no? Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, a Alejandro Velandia, nuestra entrevista del día, Andrés Landerbach, director ejecutivo de estudios económicos del Banco de la Vivienda. Hoy nos acompañó en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.